¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Rodrigo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para hablar de esta tan linda película que hicieron, la verdad, me sorprendió muchísimo. Y bueno, la idea es que cuentes un poco cómo surgió la idea, cómo fue el proceso de producción, las repercusiones que han tenido, porque bueno, se mantiene, ¿no? Si bien ya fue estrenada el 20 de marzo, se mantiene ahí como una de las recomendaciones de Netflix en el top 10, ¿no? Bueno, contá, ¿cómo fue que idearon vos con tu productora este documental? Mira, hace rato que veníamos con la idea del proyecto. Nos tocó hacer documentales y películas de diferentes ídolos o símbolos de la cultura argentina. En otro momento, como Mercedes Sosa, como Piazzolla, como el Club Boca Juniors, que hicimos la película en cine y también una serie en Netflix. Y con Fangio teníamos muchas ganas porque, primero que Fangio para mí está en el top de los deportistas argentinos de toda la historia, Ujú. sin duda. Segundo, porque afuera sigue siendo alguien muy valorado y quizá las generaciones más jóvenes lo conocen de nombre, pero no saben realmente lo que hizo, ¿viste? Fangio, su gran logro. Así que bueno, junto con nuestra productora, con Cinema 7 y la gente de Netflix, emprendimos este proyecto que ya nos llevó más o menos casi 3 años, con un apoyo también importante del Museo Juan Manuel Fangio en Balcarce, eh, del sobrino de Fangio, de Juan Manuel Fangio II. Y bueno, después empezamos con una investigación, con contactar a diferentes personas y nos encontramos con que con cada piloto que hablábamos, eh, pilotos que son difíciles de acceder, ¿viste? Sí. Vos que estás más en el palo lo sabés bien, hacer una entrevista con Mika Häkkinen o con Rosberg o con Alain Prost no es algo fácil, pero en cuanto le comentamos, le explicábamos un poco que era no solo sobre Fangio, sino el espíritu de la película, enseguida era como decir, ah, Fangio, ok, y era como que era otro mundo. Ujú. Eh, sumado, sumado a eso, nos encontramos con que todos también, por unanimidad, decían que Fangio era el mejor piloto de todos los tiempos. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo lo podemos comprobar en el documental, más allá de la palabra autorizada de estos hombres, de estos pilotos, campeones del mundo todos? Y bueno, ahí es donde contactamos a la Universidad de Sheffield, que ellos habían hecho un estudio muy interesante, y la gente que hizo el estudio son matemáticos, es gente que no tiene ningún partidismo, no son hinchas de Claro. Ferrari, o, Ujú. como sucede. Y bueno, viajamos a la Universidad de Sheffield y ahí empezamos con todo el camino de la película. Y a medida que íbamos haciendo, nos encontrábamos, íbamos redescubriendo a Fangio, más allá de lo que sabíamos de él. Obviamente nosotros no vivimos cuando él fue piloto, y viendo material de archivo, bueno, y cuando terminamos todo el trabajo dijimos, wow, o sea, lo de Fangio es insuperable, ¿no? Ajá. Bueno, yo vi un par de veces la película porque realmente, y te soy sincero, o sea, yo pensé que iba a ser una película más. Fangio, uno como vos bien decís, es un tipo que ya conoces muchísimo de Fangio, uno que está en el palo, ya sabe un montón de historia, pero me sorprendió el vuelco, la verdad que me sorprendió el tema de los testimonios, me sorprendió que esté basada en ese estudio que hizo la Universidad de Sheffield, un estudio que se publicó en 2015, hasta 2014 después del estudio, se publicó en 2015, eh, y, además de ser una película que retrata a un tipo como Juan Manuel Fangio, lo que me gustó muchísimo es que habla de otras cosas que tiene la Fórmula 1 y que por ahí no se tienen muy en cuenta. Eh, Obviamente el tema de la comparación de las épocas, el trabajo de los equipos, el alcanzar la gloria, lo que significa, convivir con la muerte. O sea, son todas cosas que por ahí en otro documental o en otra película de Fórmula 1 no es habitual verlo, ¿no? Y siempre con el hilo conductor de Juan Manuel Fangio. Eso me pareció, la verdad, que maravilloso. Bueno, muchas gracias. Me alegro mucho que te haya gustado y que pienses así, porque era un poco nuestro objetivo. Nosotros habíamos visto otras películas que se han hecho de Fangio, documentales que hay muy buenos hechos y muy buen material, y intentábamos contar solamente, eh, cuando uno quiere abarcar mucho, en un documental de 1 hora y 20, 1 hora y media, es imposible profundizar. Y cuando
nos interiorizamos con toda la parte técnica, sobre todo, de cómo él tenía un conocimiento de la máquina. Cuando vi la película Rush, viste la de Niki Lauda, Sí, sí, sí. es un peliculón de Ron Howard, y Sí, cómo Niki Lauda se sentaba en la máquina, y no era un piloto nada más, era un mecánico también, ¿no? Y Fangio era igual. Fangio conocía la aerodinámica de la máquina. Él, en otras categorías que no fueron Fórmula 1, él mismo se bajaba a arreglar en el medio de la carrera. Era un dotado, ¿no? Alguien tocado por la varita mágica, pero al mismo tiempo alguien que estudiaba, que recorría el circuito varias veces antes de las carreras, ya sea en bicicleta, en un auto, que memorizaba las curvas, no tenía nadie que le hablaba. claro, como ahora. Exactamente, y que le decía todo. Y ahí es donde decidimos, bueno, junto con el director, con Francisco, con Luciano, montajista, que también participó del guión, decimos, bueno, hagamos algo que esté centrado en esto y profundicemos en esto, porque es algo que no se vio. Y aparte es, digamos, la tesis perfecta para la hipótesis planteada de por qué Fangio es el mejor de todos los tiempos. Claro. Y ahí, bueno, es donde empezamos a estudiar más y a profundizar más, y las entrevistas a estos monstruos de la Fórmula 1, más allá de lo coyuntural, iban también a preguntarle sobre eso, ¿no? Porque vos fíjate que en la gama de entrevistados del documental, que es interesante porque tenés desde Herman, que corrió junto a Fangio un par de años, y después pasás por Jackie Stewart, que fue campeón del mundo un tiempo después que Fangio, no fue contemporáneo, pero sí muy amigo después. Alain Prost, un monstruo, 4 veces campeón del mundo, ya de los 80. Y después Claro. sí, nos venimos a lo más moderno, que está Mika Häkkinen y Nico Rosberg, que se retiró hace relativamente poco. Y en toda esa gama había un factor común, que era cómo estos, mientras más jóvenes, ¿no? Cómo estos Sí. tipos corrían en esos autos, y todos te decían, en on y en off, yo jamás hubiera corrido, jamás me subo a correr en un auto de eso. Es un suicidio, decía. No lo haría, no lo haría. Más que un test drive, viste que han hecho varios. Sí. Y yo me acuerdo, bueno, lamentablemente Schumacher, sabemos que está muy mal. Era alguien que queríamos entrevistar porque en un momento Schumacher él había hecho un test drive con un auto de Fangio. Y cuando se bajó, dijo, nunca más me subo. Nunca Claro. más. Porque los autos corrían a 280 kilómetros por hora y hoy corren a 300. O sea, era la misma velocidad, pero ni Pero, siquiera tenían medida de seguridad, el halo, o sacá el halo. Al principio no tenían apoyacabezas para el rebote. claro, claro, claro. Antiparras, llevaban 2 antiparras porque se las cambiaban mientras corría a 250 kilómetros por hora. Entonces, creo que ahí la épica se hace enorme, pero con hechos reales, no es un mito, digamos, ¿no? Tal Eh, cual. y profundizar en la parte técnica y hacerlo entendible para todos. Yo te digo la verdad, yo no soy un experto en Fórmula 1. Vos sos un periodista especializado en eso. Nosotros hacemos películas, nos gusta mucho el deporte, pero no soy un especialista. Tuve que estudiar, tuve que interiorizarme, pero también la vista nuestra digo, bueno, algo que engancha a todo el mundo, no solamente al fan de Fórmula 1. Y creo que el documental en Netflix logró eso, que enganchó a todo el mundo porque es emotivo, porque es humano. Los pilotos cuentan cosas de lo que viven, ¿no? Que uno los ve de afuera y parecen todos de bronce, pero por dentro sufren la pérdida de amigos, sobre todo en esa época, ¿no? Que morían Sí, pobres como moscas. sí. Sí, sí, bueno, uno de los testimonios que me impactó es el de Häkkinen, cuando habla sobre Senna. Se lo notaba emocionado, Sí, ¿no? sí, sí. Estaba con los ojos lagrimeando. Y Sí, sí, mirá sí, sí. que Hakkinen no es un tipo que sea muy demostrativo. No, por eso, por eso, por eso. No, Y no, también, y también me gustaron muy valederos los testimonios propios de Jackie Stewart y de Alain Prost. Estamos hablando de tipos, uno es, obviamente, Stewart, lejos uno de los mejores, igual que Prost, obviamente, eso es innegable, pero que Stewart te diga que su ídolo era Fangio, que se emocionó cuando lo vio a Fangio por primera vez, y que Prost cuente algo de que por ahí era muy, uno pensaba que era muy argentino, el ¿qué te haces el Fangio cuando estás, que se lo decían en Francia? O sea, eso me parece un hallazgo, o sea, y creo que eso dimensiona lo que es Fangio, que por ahí acá, viste, acá en la Argentina por ahí no se lo tiene muy en cuenta, o
o no se toman muy en cuenta sus éxitos, pero a nivel mundial creo que eso sirvió para relativizar y poner en su justa posición a Fangio, ¿no? Sí, sí, está muy bueno lo que decís, Diego, porque es así. Y mira, yo cuando viajé, hace ya varios años, cuando empezamos con el proyecto, viajé a Stuttgart a juntarme allá con la gente de Mercedes-Benz. Y fui al museo, que el Museo Mercedes-Benz en Stuttgart es una cosa de locos, ¿no? El arquitecto que lo diseñó basó su diseño en Odisea 2001 de Stanley Kubrick, para que te des una idea. Es la modernidad. Sí. Y vos, hay toda una explanada, como no te exagero, como de 100 metros, donde no hay nada, y en el medio, como una nave espacial, está el edificio. Lo único que hay en la calle, en todo alrededor, una estatua sola. Es la estatua de Juan Manuel Fangio con el auto de Mercedes-Benz que ganó el campeonato del mundo. Claro. Entonces imagínate vos, en Alemania, en Stuttgart, no hay otra estatua, es la de él solo. Ya eso te dice todo, ¿no? La importancia que la gente de Mercedes-Benz, por ejemplo, le dan a Fangio. Y bueno, y Ferrari lo mismo. Ferrari, el primer título que gana en su historia es con Fangio. Y al respeto, bueno, Alain Prost, esa anécdota era la mujer cuando manejaba con su auto particular, sí, que iba de más y la mujer le decía no te hagas el Fangio, como nosotros decimos a veces, que pensás que sos Maradona o Messi, ¿no? Claro, claro, claro. Eso fue muy gracioso. Pero lo de Jackie Stewart, te digo, emocionante, porque realmente no eran palabras nada más. Él se emocionaba hablando de Fangio, y aparte un monstruo, un tipo que salió 3 veces campeón del mundo, ¿no? Sí. Y que cuando se murió Fangio se tomó un avión, él, con Stirling Moss, que falleció hace muy poquito. Sí, sí. Vos sabés que Stirling Moss habíamos hablado para entrevistarlo, pero estaba muy mal ya de salud. Y bueno, finalmente no pudimos hacer la entrevista y ahora falleció, pobre. Igual muy mayor falleció. Y ellos se tomaron un avión, vinieron acá, fueron hasta Balcarce, fue el funeral, volvieron a Buenos Aires, tomaron un avión y se volvieron a Inglaterra. Fíjate Sí, vos, sí, sí. Y ellos fueron a llevar el cajón de Fangio, ¿no? Entonces, es todo un símbolo eso que impacta. Por eso para mí es importante que los jóvenes hoy entiendan la magnitud, porque aparte es irrepetible lo que hizo Fangio. En el mundo moderno, digamos, Hamilton, que es un piloto excepcional, ya lleva 6 campeonatos del mundo, pero los 6 con Mercedes-Benz. Claro. Con una sola escudería que, bueno, técnicamente Mercedes-Benz hoy está un escalón arriba del resto. Que de hecho entrevistamos a Toto Wolff, que es el artífice de la Fórmula 1 Mercedes-Benz. Pero Fangio se subía a cualquier auto y ganaba. Entonces ahí era la muñeca del piloto. Tal cual, tal cual. ¿Fue fácil acceder a Toto Wolff, a Nico Rosberg? ¿Tuvieron buena recepción cuando fueron con la propuesta? Mira, nunca es fácil, son fáciles ese tipo de entrevistas, nunca. Hay que trabajar, hay que insistir, hay que producir. Obviamente, al ser una película de Fangio, para muchos de ellos fue algo como una llave que abrió esa puerta. En el caso de Alain Prost y Jackie Stewart, enseguida ellos se ofrecieron. Hakkinen, un tipo muy amable, muy dado. La verdad que me sorprendió Hakkinen en ese aspecto. Uno piensa, viste, nórdico, frío. Sí, por eso. Sí. Pero no, creo que siempre cuesta hacer ese tipo de entrevistas, pero al ser de Fangio creo que eso nos abrió mucho, y también el enfoque, ¿no? Pues nosotros le mandábamos por escrito y les comentamos después por teléfono, decían, mirá, el enfoque es un enfoque técnico, es un enfoque propiamente de su carrera profesional en la Fórmula 1, porque Fangio, su carrera es mucho mayor, obviamente, él claro. corrió en otras categorías acá en Argentina, pero como te decía, para profundizar y hacer un trabajo exhaustivo nos enfocamos en la Fórmula 1, y que aparte, como te dije antes, ¿no? El hito de Fangio de ganar 5 campeonatos del mundo con 4 escuderías distintas, y podría haber ganado más, porque apenas entró la Fórmula 1 en Europa, el primer campeonato le habían aconsejado, no lo ganes el primero. Primero, claro. Tenés que hacerte de abajo y él hizo eso, salió segundo. No podía haber ganado. Sí, tal cual. Hasta esos códigos respetaban. Sí, era
otro mundo también, no solamente otra categoría, sino otro mundo, ¿no? Era realmente impresionante. ¿Y cómo fue la recepción de Netflix? O sea, de la plataforma de streaming por excelencia, cuando vieron el trabajo terminado, ¿qué opinión les dio? ¿Qué devolución les dio? Mirá, con Netflix trabajamos mucho en conjunto con la película. Ujú. Obviamente la propuesta artística y todo es nuestra, pero después el guión lo íbamos trabajando en conjunto. Nosotros ya hemos trabajado con ellos en otras producciones Claro. y creo que ellos también hicieron un aporte interesante. Ellos también tienen una experiencia muy buena haciendo Drive to Survive. Sí. Pero bueno, estamos hablando de una serie que cuesta millones de dólares nosotros somos así chiquititos. Este, pero no, fue el trabajo, obviamente, la idea y todo es nuestra, pero siempre trabajando con ellos en conjunto. Ellos también tienen bien claro el público también que busca, así que hicimos un equilibrio entre lo que nosotros queríamos, que lo que te comentaba al principio, Diego, Sí. de llegar a los jóvenes, sobre todo en Argentina, de que tengan una repercusión, no solo porque el trabajo es nuestro, a mí me interesa también que se conozca a semejantes personajes argentinos que hicieron logros que nadie va a poder superar, ¿no? Entonces, Ujú. pienso en un Fangio, pienso en un Favaloro, que tampoco es un personaje que sale mucho y el tipo inventó el bypass, digamos, ¿no? Claro, claro. O Guillermo Vilas, que ahora están haciendo un documental de Vilas también, eh, que son, bueno, Manu Ginóbili es más actual, pero digo de los de antes, ¿no? Así que, de hecho, como vos dijiste al principio, toda la primera semana estuvo top 10, lo cual, vos fijate que no hay tantos documentales top 10, siempre son Claro. ficciones las top 10. Sí, tal Y, cual, y tal este cual. documental, como diría Fangio, picó en punta, Sí. y sigue siendo uno de los más vistos de Argentina. Bueno, yo creo que la clave está, porque bueno, viste, el que el que sigue el automovilismo es muy fanático de los fierros, viste, y como en su momento pasó con Rush, que es una película muy bien contada, que es muy fiel, o sea, uno puede pensar, bueno, exageran las cosas, no, no exageró nada. Lo que pasó en Rush es así, literal, fue lo que pasó y es lo que se vivió. Y yo creo que con el documental de Fangio se logra eso también, o sea, todo hay cosas que se saben y que se mantienen en la fidelidad de la historia, y también el otro, lo que te decía antes, ¿no? El tema del aporte de esos testimonios, que evidentemente realzan la figura de Fangio. Yo creo que ahí está la clave para que se haya mantenido. El tipo que era fierrero no se sintió decepcionado y por eso la vio y la recomendó. Sí, eso fue algo muy grato porque uno siempre tiene cierto temor con los especialistas, porque bueno, los especialistas tienen otra visión, también es una minoría, ¿viste? Uh -huh. Y uno quiere apuntar al gran público, pero también quiere ser fiel a los datos históricos. Cuando uno hace una ficción, puede torcer más las cosas. Cuando uno hace un documental, esta es mi visión, como documentalista tenés la obligación de ceñirte a los hechos. Después sí, le Uh podés -huh. dar un poquito de picante a la historia para que sea atractiva para el gran público, pero no podés dar ni datos falsos ni nada. Con Fangio tenía todo sobre la mesa, ¿no? Y realmente cuando vinieron las primeras críticas de los medios especializados, que fue como bastante unánime recomendando la película, y la verdad que fue una satisfacción enorme. Sobre todo cuando, por ejemplo, Juan Manuel Fangio, el sobrino, nos mandó un mensaje encantado con la película, emocionado, y todo este círculo más íntimo de él, se lo tomaron todos con mucha emoción, sobre todo porque, bueno, creo que Fangio en la película tiene el homenaje deportivo que se merece, ¿no? Yo creo que necesitamos tener este tipo de trabajo sobre estos deportistas, o como te decía antes, en otras disciplinas, argentinos que han hecho historia. Uh -huh. ¿Y qué te parece el automovilismo, ahora que indagaste? Por lo que te escuché, más o menos, no sé si aprendiste con esto, pero conoces. ¿Qué te pareció el automovilismo? Pues yo soy de la idea que el automovilismo tiene millones y millones de historias para contar. O sea, tenemos esta, la de Fangio, o sea, tranquilamente podrías hacer un documental sobre Alemania del 57, esa carrera extraordinaria que gana él, o sea, tranquilamente. Y así tenés un montón de episodios. No, bueno, mira, lo que decís, Diego, es así. Cuando mientras íbamos estudiando las historias, todo,
decíamos, mirá, esto es una película en sí. Historias divertidas, historias trágicas, ¿no? La muerte de Marimón, por ejemplo, es una película en sí, que vos sabés que ellos tienen un diálogo antes, y Fangio, Marimón era joven, y Fangio lo estaba padrinando junto a Froilán González, y aparte Fangio era muy amigo del padre. Y le dijo a Marimón ante la carrera, le dijo, no, espérame que voy a hacer con vos el circuito para que vos sepas dónde es peligroso, porque es un circuito ese de Sí. mierda. Y Marimón después no lo esperó, salió, y en la prueba se mata. Y cuando Fangio llega y le dicen, se queda destrozado, destrozado. Y vos sabés que Fangio, que está en el documental está, pero bueno, no pudimos profundizar tanto por los tiempos, pero Fangio y Froilán no querían correr. Y Fangio le dijo al padre de Marimón, mirá, estoy destrozado, no voy a correr la carrera, no la voy a correr. Imagínate, ni le importaban los Sí. puntos, el campeonato, no, estaba... Y el padre de Marimón es el que le dice, no, vos tenés que correr, porque mi hijo hubiera querido que vos corrieras, así que andá y corrí, ganala. Y Sí, Fangio va, corre la carrera y la gana. Viste, llorás. sí, sí, Bueno, obviamente. como lo de Niki Lauda cuando vuelve del accidente, ¿viste? Sí, Y sí, está sí, sí. loco, y va, corre, y bueno. Y de estas historias hay mil. Yo seguí mucho el automovilismo cuando era chico, en la década del 80, Ujú. que fue una época de oro de automovilismo. Me gustaba mucho toda la época, bueno, de Prost, Fittipaldi, Sí, Andreotti, bueno, sí, después vino Reutemann, bueno, Alain Jones, bueno, eso yo lo veía muchísimo, muchísimo. Después hasta Senna, después ya me desconecté un poco y ahora estuve viendo estos últimos años el automovilismo y ahora es otro mundo, la tecnología, la televisación. Hubo un vuelco, después que Bernie sí, Eccleston vendió los derechos, sí, sí, lo sí, modernizaron, hicieron una cosa que es increíble, ¿no? sí, sí, Este, totalmente. sí, Hoy podés seguir incluso la Fórmula 1 por las redes, cosa que en la época de Eccleston, decirle, voy a transmitir, voy a subir un videíto de 10 segundos en Twitter, te cortaba la mano, te sacaba la credencial y nunca más entrabas en una carrera de Fórmula 1, ¿no? Acá ha cambiado todo. Y me imagino que ese cambio tecnológico, también para ustedes los documentalistas es un desafío, porque por ahí hoy hay mucha gente que sabe muchas cosas. Hoy la globalización, la tecnología, te permite estar al tanto de un montón de situaciones y de conocer más fácilmente cosas, ¿no? Entonces, por ahí para ustedes los documentalistas es un desafío buscarle una vuelta de tuerca a una misma historia que por ahí ya todos conocemos. es así, es así. Por eso, vos fíjate que nosotros nos centramos en otra cosa, porque la Fórmula Ujú. 1 de hoy es otro mundo. Y aparte, ya tenés Drive to Survive, digamos. Entonces, ir a hacer lo mismo que eso no tiene sentido. Y aparte, Fangio de otra época, para mí, mi opinión personal, sin desmerecer a ningún piloto de hoy, tampoco voy a parecer esos, viste, viejos que dicen todo lo antes era mejor, Claro. porque ahora hay cosas que son mucho mejores que antes, por ejemplo lo que hablábamos, ¿no? De la televisación, de cómo ves la tecnología, pero sin lugar a dudas los pilotos de la época de Fangio y posterior salían a la pista y se jugaban la vida en cada carrera. Y eso hoy no pasa. Por suerte Ujú. para los pilotos, ¿no? Está bien, digo. Pero eso no pasa. Y, y cosas básicas, ¿no? Y también este tema de la caballerosidad. Hay una anécdota que cuenta Rosberg que es muy graciosa. Cuando Fangio se le descompone el auto y su compañero de equipo le dice, toma el mío, así ganás los puntos para salir campeón. Y el otro podía haber ganado la carrera. Decís, ¿cómo? Claro, claro, Y claro. Rosberg, que fue compañero de Hamilton y se llevaban bastante, Sí. una relación difícil, Robert decía, ¿vos te imaginás a Hamilton diciendo a mí, tomá mi auto y ganá la carrera? No. No, tal cual, tal cual. No era de otra época, como decíamos antes, no eran. Y por ahí eres lo lindo también de destacar, ¿no? Porque mucha gente hoy en día no sabe ese tipo de cosas, ¿viste? Eso es increíble. Eso vos hoy no existe. No existe y creo que en la mayoría de los deportes se ha puesto todo tan profesionalizado, por un lado muy bien, pero por otro lado hay tanto dinero en juego que es muy difícil tener un gesto de caballerosidad hoy, cuesta el doble, ¿no? Por un Ujú, montón de motivos. ujú. Pero en esa época también había presiones. De hecho, el compañero de equipo de Fangio fue bastante criticado por los dueños del equipo, o sea, Fangio también con Ferrari, con Enzo Ferrari tenía una relación difícil, Sí, pero ambos se necesitaron, ¿no? Fangio se quedó sin escudería, Ferrari no podía salir campeón del mundo y eran el agua y el aceite, pero bueno,
hicieron así y se pusieron a trabajar Sí, juntos. sí, sí, sí. Y lo lograron, ¿no? Sí. Bueno, sin ir más lejos también en esa carrera de Alemania del 57, la que gana Fangio, tanto Halford como Peter Collins fueron y lo felicitaron. O sea, después, cuando tranquilamente la carrera la ganaban ellos, y vino el otro de atrás y le ganó, y lo que hicieron fue felicitarlo, ¿no? O sea, eso también hoy por hoy no se daría, era otro tema, otra Fórmula 1, otro mundo, ¿no? No, otro mundo. Y aparte ese circuito de Nürburgring era Sí, una locura, el infierno verde, ¿no? Le decían. Ahí se murieron muchísimos sí, pilotos. No se corrió sí, más después ahí, sí. por suerte. Bueno, después se hizo Hockenheim. Claro, en realidad se corrió la última vez el último Gran Premio en Alemania fue en el 75 que lo gana Reutemann, el último Gran Premio completo en Nürburgring, en el Exacto. 76 es el accidente del Lauda y ahí se dejó de usar el Ese dejó de circuito. usar. Increíble. Y aparte que bueno, que Reutemann haya ganado ese Sí, también es un símbolo, ¿no? tal Este, cual, tal cual. pero sí, la camaradería, que obviamente sigue existiendo, ¿no? En la Fórmula Uno. Lo que pasa es que, bueno, hoy la Fórmula Uno, cada equipo invierte cientos de millones de dólares en Sí. cada auto. Nosotros cuando fuimos a firmar en Inglaterra, pues Mercedes-Benz tiene la fábrica de Fórmula Uno en Inglaterra. Cuando fuimos allá, estaban justo trabajando en el auto de la nueva temporada. Y no Ujú. nos dejaron, o sea, nos dejaron entrar una parte, pero otra parte decían, no, acá no pueden entrar, pues mira, justo estamos en el auto nuevo, no entra nadie. Era Claro, la NASA, claro, era la claro, NASA. Así que no se claro, podía tal cual. entrar y todo bajo 7 llaves. Este, pero bueno, ese es el mundo tal cual es hoy. En la película intentamos reflejar un mundo que existió, que ya no existe más, pero que es divertido y bueno conocerlo, ¿no? Ni siquiera el mundo de Niki Lauda existe más. Claro, tal cual, tal cual. Rodrigo, cuando entrevistaron a Andrew Well, que es el matemático que hizo ese estudio, ¿le llamó la atención que de Argentina fueran a tomar su testimonio para un film? Sí, bueno, el primer contacto sí, muy humilde, viste, Sí, ellos trabajan allá en su laboratorio y no son de perfil alto. Y él tampoco es fan del automovilismo, pero bueno, cuando entendió que era por Fangio específicamente, ahí es como que le cerró más todo. Y no, nos trataron bárbaro y nos abrieron todo el estudio, digamos, hay un montón de material más que no está sí. puesto en el documental porque sería ya aburrido mostrarlo, Claro, pero claro, no, el laburo que hicieron es increíble y vos veías cada estadística en cada escenario distinto y siempre Fangio era el mejor. claro, claro, Imagínate que no había ningún favoritismo porque ellos son ingleses. De última claro, hubieran tal puesto cual. a Jackie Stewart, hubieran puesto primero. Claro, claro. Pero no, la verdad que, y el estudio de Bell, eh, cuando empezamos con el proyecto, decíamos, che, ¿será serio esto? Uno siempre tiene dudas, ¿viste? Bien. Pero después, indagando más, y cuando hablamos con ellos, y también hablamos con gente ligada a la Fórmula Uno, y bueno, ahí digo, nos tomamos el avión y nos jugamos. Y la verdad que fue una apuesta bárbara porque creo que como parte de la originalidad de la película, es que vos tenés no solo el testimonio, no solo la habilidad de Fangio y el mito, sino tener los números reales, ¿no? Los números no mienten. Y Claro, hay tal cual. un montón de números de Fangio, de récords que él hizo, que hoy en día todavía no los pudieron pasar. No, tal cual. De hecho, el récord de efectividad de 51 carreras que ha ganado 24 es un récord que va a seguir vigente, creo que de por vida, porque es imposible que un piloto te gane el 50% de la carrera prácticamente. No, si él terminó corriendo ya siendo para lo que es un piloto muy grande de edad. Y empezó Claro. tarde también. Sí, 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 Este, sí. me hace acordar a Van Gogh, viste que Van Gogh se murió a los 37 años, pero pintó 10 años de su vida nada más. No fue pintor toda Claro, su vida. No es que claro. a los 15 años ya tenía. No, el tipo a los 27 años dijo, voy a empezar a pintar. Y en 10 años, Fangio parecido. Fangio un día, voy a correr en Fórmula Uno. Y ya, pero estás grande ya. No, voy a correr. Y corrió y ganó todo. Sí, sí. Bueno, como lo decía Stewart, que lo dice al principio del documental, que me parece genial, que comienza así, que empieza a enumerar 1 millón de pilotos que hay corriendo, no sé, 21 que corren en la Fórmula 1, 6 que son competitivos, 3 que son muy buenos y uno es un genio. Y ese genio es Fangio, ¿no? Esa creo que es la síntesis también del documental. Mirá, vos sabés que eso fue increíble porque Stuart lo tiró de motus propio, Sí, todo ese texto.
Y nada, en cuanto lo dijo y lo vimos, dijimos, bueno, ya está, esto tiene que abrir el documental. Ya, se te cae la baba. Sí, 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 el tipo, es esa declaración que buscas siempre para... primero, ¿quién lo dice, no? Porque es Claro, importante. sí, Segundo, que hace una síntesis tan perfecta, tan gráfica, que lo entiende desde un nene de 8 años hasta un adulto. sí, 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 Es sí, sí, hermosa sí. la frase, es hermosa. Y eso era Fangio, ¿verdad? Son esos genios que salen una vez cada tanto, ¿no? Seguro, seguro. Y ahora, bueno, indagando en esto del automovilismo, ¿qué otra, te gustaría hacer algún documental de algún otro personaje? Te repito, tenés mil historias, ¿eh? Reutemann en el 74, cuando se queda faltando media vuelta, ese es para un documental también. Sí, lo de Reutemann fue una... Yo lo viví porque aparte lo seguía, en esa época éramos hinchas de Reutemann, ¿viste? Ajá, Yo soy del 70 sí, y esa edad acá, bueno, era ver la carrera como mirar a la selección argentina. Nos juntábamos en la tele un domingo a la mañana en blanco y negro, después color, y ver las carreras de Reutemann. Fue una lástima que estuviera tan cerca, ¿no? De salir campeón del mundo sí, y que no, y por tan poco. ujú. Después por un punto también, ¿no? Un punto, ¿no? Sí, sí, Fue sí, la con diferencia. Piquete, exactamente. No, Reutemann es como piloto después de Fangio, me parece que en la era moderna fue increíble. Froilán, otro tipo que era impresionante. Y a mí, no, de automovilismo me gusta, como te decía antes, mucho la época de la Fórmula 1 en los 80. Ujú. Me parece que hay mucho material interesante para hacerlo. Y después de Fangio, muchos nos escribían y dicen, che, no mencionaste el Torino, viste, los La fanáticos mención del argentina. Torino. Sí, sí, claro, obvio. Y La nosotros le mención explicábamos, argentina. le decíamos, no, lo de Torino es para hacer también una película, pero, viste, no Sí, podemos hablar, es tan amplia la carrera, claro, claro. pero, pero bueno, no, ahora estamos disfrutando lo de Fangio y ojalá surja otro proyecto ligado con la Fórmula 1 y con Argentina. Si es así, tiene Sí. que ser Reutemann. Bueno, exactamente, porque mira, lo de Lole, o sea, tenés un montón de aristas, ¿no? Después, primero que después de Lole no ganó ningún otro argentino. O sea, el tipo ganó 12 carreras, ¿no? Y lo que yo siempre hablo es que en un momento era Dios cuando no le hizo caso al cartel de Jones Reut en Brasil, y a los pocos meses, el más gil de todos, porque no le pegó a Piquet cuando Piquet lo pasa en Las Vegas. O sea, es ridículo, es como somos los argentinos de exitistas, ¿no? Me parece, ¿no? Y creo que tanto eso como el hecho de por ahí siempre haber llegado tarde al equipo que era dominante, ¿no? Y no sé, lo que pasó en el 74 cuando se queda sin nafta, faltando media vuelta. O sea, hay un montón de cosas que signaron la carrera de Lole y que todo el mundo dice que es un segundón, cuando es el tipo que peleó un campeonato y ganó 12 carreras y nunca más un argentino ganó carreras en Fórmula 1. O sea, me parece que eso refleja cómo somos los argentinos también. Por eso estaría bueno que en pantalla grande se pueda ver, ¿no?, un documental de Lore. Sí, bueno, eso sería genial. Vos imaginate, lo que pasa es que, bueno, los que vivimos más o menos la época de Reutemann, sabemos que la Fórmula 1 el tipo fue un monstruo. O sea, yo creo que después de Fangio, sin dudas es el más importante. Y aparte le tocó correr en una época que tenía unos pilotos compitiendo que eran tremendos. O Sí, sea, sí, sí. no era fácil. Y encima, lo que vos bien dijiste, de su propio equipo, que le decían, no, que gane Allen Jones y vos segundo, y lo mataban. Bueno, cuando entró también reemplazando a Lauda, lo mismo, digamos, pero yo creo que eso es una película en sí, y esta cosa que Ujú. vos decís, bueno, el exitismo en el deporte, Vilas, lo mismo, Vilas no llegó a ser número uno una temporada completa y termina como llegó número dos. Quizás técnicamente debería haber sido número uno por un tema Claro. de la medición del puntaje. Pero bueno, vos hablás de Vilas afuera y los tipos se sacan el sombrero, ¿no? Ujú. Desde Borg, McEnroe, Claro. Connors, todos los grandes del tenis. Y también Vilas es un ídolo que necesita también que esté reflejada en una película su historia. Sí, bueno, y lo mismo dicen de Lola afuera. A Reutemann lo tienen como uno de los grandes pilotos de la Fórmula Sí, por supuesto. 1 por cómo era también. Y una Por cosa que supuesto. decía Reutemann, una cosa que decía Lole,
era que también te refleja cómo era esa época de la Fórmula 1. Decía, nosotros nos sacábamos, a principio de año, nos sacábamos una foto con todos los pilotos, básicamente lo decía en la década del 70, que fue la época en la que hubo muchos accidentes fatales. Y decía, dos cosas decía, nosotros nos sacábamos una foto al principio de año y sabíamos que al menos 2 de esos pilotos no llegaban con vida al final de la temporada. Y lo otro que decía, que por costumbre tenían ir al hotel, hacerse el bolsito, iban a correr el domingo y dejaban el bolsito hecho. Cosa de que si les pasaba algo, venía un compañero y no tenía que revolver nada, sino directamente agarraba el bolsito y se iba. Mejor reflejo de lo que era la Fórmula 1 en la década del 70, creo que esas anécdotas son así. Y esto es real, se lo hizo el tipo también, ¿no? Sí, sí, no, eso es tremendo. Eso es tremendo. Había que tener una cabeza muy fría y especial para correr. Ahora también, ¿no? Pero como decíamos, ahora tenés mucho apoyo técnico, tenés un montón de mecánicos y técnicos alrededor, un equipo que te ayudan, que te asisten, que el auto mismo en sí, hoy en día matarte en un auto es un porcentaje bastante bajo, Sí. Para ir a 300 kilómetros por hora, no en una carrera. En la época de LoL el porcentaje era muy alto y bueno, creo que en la película en Rush, en la película de Lauda, está muy bien reflejado eso, ¿no? El día que él quiere suspender la carrera y se hace igual y se termina, Sí. termina teniendo el accidente. Y creo que sí, que Reutemann, yo coincido. Me encantaría poder hacer un trabajo sobre Reutemann, sería algo importante. Dentro del documental de Fangio hay un testimonio valedero de Pagani, de Horacio Pagani, ¿no? Un tipo que en su momento, o sea, si el Sonda no se llamaría Sonda, se llamaría Fangio, ¿no? Por la amistad que tenían. ¿Cómo fue a hablar con Horacio? No, bueno, Pagani es otro número uno. Un número uno. Y aparte, bueno, Fangio para él no solo fue alguien importante profesionalmente, sino afectivamente, porque Fangio lo ayudó mucho para ingresar, esto contado por él, ¿no? Para ingresar a trabajar a Europa. Fangio fue una llave para él y él siempre fue una persona muy agradecida de eso y en el documental lo transmite. Y bueno, imagínate que, como vos decís, el Sonda podría ser llamado Fangio tranquilamente. No, y hoy está su empresa, es impresionante. Es impresionante. El tipo está en un nivel muy arriba, muy arriba. Y era alguien que queríamos tener. Cuando surgió la posibilidad de Pagani, no lo dudamos en ningún momento, porque es otro argentino que ha traspasado las fronteras y que va a quedar como uno de los mejores diseñadores de auto de la historia. Sí, Porque totalmente. afuera lo Totalmente. tienen también. Hoy en el mundo está entre el top 3 de diseñadores. Seguro, seguro. Y aparte un tipo, así como tenemos los defectos que hablábamos antes, también tenemos a favor la creatividad. Un diseñador con una creatividad, vos ves todas las cosas que tiene ahí y decís, siglo XXI, ya para Sí, 22, te digo. sí, totalmente. Bueno, Rodrigo, te agradezco muchísimo este tiempo. La verdad que muy linda la charla. Creo que la gente que le ha gustado el documental de Fangio por ahí necesitaba que alguien que lo hizo comentara un poco acerca de los pormenores y demás. Y bueno, nuevamente felicitaciones y bueno, por ahí la próxima charla es cuando estrenes el documental de Lole. Ya sé qué camiseta tenés puesta, muy buena. Sí, sí. No le se merece y aparte, cuando hacíamos la película lo hablábamos, ¿no? Que vos fijate que también de Reutemann hoy no se tiene noción. Él después se metió en política y todo ese tema y quizás ahí se distrajo un poco la mirada hacia él. Pero como piloto de Fórmula 1 fue un monstruo el tipo. Así que ojalá, a mí me encantaría. Es una linda época, lo único que en esa época las filmaciones eran medio feas, Sí. de televisión. Esa es la única Por culpa cosa. de Eccleston. Por culpa de Eccleston. Pero no, Así que bueno. pero encantado y gracias por la nota y bueno, ojalá que la gente siga disfrutando del documental, está en Netflix, así que pueden entrar y verlo cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. A vos, Diego, un abrazo grande. Otro, cuídate. Chao, chao. Chao, chao.